Dartel Electricidad nace en 1970 gracias a la iniciativa y visión de futuro de su fundador, don Julio Vidal Jiménez, quien abre las puertas de su primera oficina en Avenida Mata 326, que a la fecha es su casa matriz. Con gran empuje y determinación, don Julio junto a su familia logran posicionar a Dartel Electricidad en el mercado chileno. Actualmente, contamos con 15 sucursales físicas a lo largo de todo el país, una sucursal virtual y un gran y moderno centro de distribución capaz de abastecer y almacenar insumos para todas las sucursales de Chile. En el año 2019, la familia Dartel se expande a Perú y adquiere CEIN Electricidad, consagrando así nuestro liderazgo en la distribución, comercialización y asesoría técnica de artículos eléctricos, tanto a nivel residencial como industrial. Dartel Electricidad cuenta hoy en día con una vasta trayectoria en la distribución de artículos eléctricos, automatización, energías renovables, media tensión, soluciones hospitalarias, seguridad electrónica y corrientes débiles, brindando soluciones a instituciones del sector público, área industrial, minera, pesquera, construcción, ingeniería, telecomunicaciones y de servicios a lo largo de todo Chile, siendo partícipe del desarrollo tecnológico eléctrico de nuestro país. Nuestra gran infraestructura, amplias bodegas en cada uno de nuestros locales, surtido stock de materiales, despacho expedito y eficiente son algunas de las garantías que otorga Dartel Electricidad a sus clientes. Nuestro deber como empresa es dar solución a todas sus necesidades. Los invitamos a formar parte de la familia Dartel. Dartel Electricidad. La diferencia está en el servicio. Bueno, tal como mostraba el video, nosotros somos una empresa líder en la venta y distribución de artículos eléctricos. La idea de poder generar estos cursos o capacitaciones es para, de cierta manera, entregar un mejor servicio a cada uno de nuestros clientes. Quiero agradecer a la gente que se conectó. Yo los voy a dejar con William Jiménez, quien será la persona encargada de dictar este webinar de selectividad y asociación de protecciones de Legrand. Ok, Claudio, muchas gracias. Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta capacitación. Voy a compartir mi pantalla para que podamos desplegar esta... Usted me dice si la están viendo. ¿Se ve mi pantalla? Ok. ¿Se ve? Sí, por lo que decía. Ok. Bueno, vamos a partir con el tema de las curvas. A ver, primero que nada, sí. A ver, me parece que hay que hacer algo aquí. ¿Pueden ver mi mouse? Ya, ok. Cualquier cosa me avisan, por favor, que voy a tener en la pantalla la presentación. Entonces vamos a ver curvas, vamos a hablar de coordinación, después les voy a explicar un software que tenemos para este tema. Cuando uno ingresa a estudiar las protecciones eléctricas, especialmente en el tema que vamos a ver ahora, que es la coordinación de protecciones, tanto selectiva como asociativa, tiene que tener presente la parte o el aspecto constructivo de las protecciones. Existen tres tipos de protecciones desde el punto de vista constructivo. Están las de pequeño tamaño, pequeña potencia, que son los automáticos modulares, que se utilizan y se dedican a la protección de circuitos y de tableros de distribución.
Después tenemos los cajas moldeadas, que son automáticos de alta y mediana potencia, que los podemos encontrar en los tableros generales, generales auxiliares. Y después encontramos las cabeceras de gran potencia, los automáticos corte en aire, que normalmente son protecciones de tableros generales y de subestaciones. Cada uno de ellos tiene una particularidad en la forma que detecta las fallas. Pero partiremos con los más pequeños, para entender los más grandes. Partamos por la tecnología termomagnética. Les cuento que hay dos tecnologías hoy día, que es la termomagnética, que es esta, y la electrónica. En la tecnología termomagnética existen dos relés de disparo, uno que es un térmico, que opera en la zona de la guatita del automático, que es la zona de protección térmica, por eso se le llama térmico, y él protege las sobrecargas. Porque para toda corriente menor o igual a la corriente nominal que está calibrada en el automático no opera. Esa zona se conoce como zona normal de trabajo, por lo tanto el automático no opera. Y en el cual el conductor se supone que debe estar protegido siempre y cuando la sección del conductor tenga y ofrezca un transporte de corriente transversal mayor a la corriente nominal del automático. Es decir, si el automático es de 10 amperes, la sección del conductor debe ser seleccionada de tal forma que la corriente admisible por el conductor en las condiciones que está instalado, es decir, cuántos conductores hay en la canalización, la temperatura ambiente, el tipo de conductor, el tipo de aislación, y eso me da por las normas, las tablas normativas, me da un valor de corriente máxima admisible. Y ese valor admisible tiene que ser mayor a la del automático, a la corriente térmica que se rotula en la cara frontal del automático. Si es así, ese conductor queda protegido a sobrecarga. Por otro lado, se encuentra aquí otro relé, que es una bobina, por eso recibe el nombre de de magnético, ¿ya? Y que tiene otra calibración, que es distinta a la corriente nominal, que lo hace sensible a los cortocircuitos, ¿ya? A los cortocircuitos. Por lo tanto, en esta zona el automático opera muy rápido, del orden de los milisegundos, a diferencia de la zona de sobrecarga, que el automático opera en segundos. Pero como ya les contaba, si la corriente admisible del conductor es mayor a la corriente nominal del automático, está protegido. Y después la zona de cortocircuito, que también está estudiada y calibrada para que si se cumple lo que les contaba en el térmico, se va a proteger la zona de cortocircuito. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle está en que el automático tiene tres zonas de operación. La zona normal, que no dispara el automático, a menos que lo bajemos en forma manual. La zona de protección de sobrecarga, que es de tiempo inverso, mientras mayor es la sobrecarga, más rápido opera. Y la zona de cortocircuito, que es instantáneo. Entonces, normalmente uno analiza desde el automático a la carga. Entonces, en esta zona uno tiene que preocuparse que la protección quede protegida de sobrecarga, a través de que la corriente del bimetálico, es decir, la corriente nominal, sea menor que la corriente que soporta el cable, o al revés, que la corriente que soporta el cable sea mayor que la del automático. Pero ese es el automático de circuito. ¿Qué pasa cuando yo coloco otro automático acá arriba? Gráficamente lo que pasa es como si uno superpusiera en un plano tiempo corriente, superpusiera estas dos curvas tal como están acá. Y como estos automáticos modulares tienen todos la misma calibración en el instantáneo, o muy similar en realidad, va a llegar un punto de tiempo corriente, en donde se juntan las dos unidades de cortocircuito. Entonces, este punto es el que nosotros llamamos límite de selectividad. ¿Qué significa eso? Que para toda corriente menor o igual a este punto, siempre opera el automático Q2 o el automático que está en circuito. Cuando la corriente supera este valor, el límite de selectividad, como están traslapadas las curvas, uno pierde la certeza de quién opera y por lo tanto ahí uno habla de que no hay selectividad. Eso es re importante cuando uno estudia la selectividad. Tradicionalmente el estudio de la selectividad se hace con curvas, pero actualmente se facilita el trabajo de ustedes a través de nuestros ensayos que hacemos en laboratorios propios,
y podemos entregar tablas que entregan este punto, el punto de selectividad, que después explicaré más adelante. Bien, pero antes de entrar en ese tema propiamente tal de la coordinación selectiva de la protección, es de contarles que estos automáticos modulares tienen distintos tipos de curvas. ¿Y por qué es necesario conocer los distintos tipos de curvas? Porque existen distintos tipos de carga. Ya no existe una única protección o una única curva que me dé la posibilidad de conectar a todas las cargas. Ya no existe. Lo que hacemos nosotros como fabricantes es generar curvas por tramos de cargas que existen en el mercado. Por ejemplo, la primera curva que quiero mencionar es la curva V, que es un automático cuya corriente de ajuste magnético, el IM que se llama, está calibrado respecto a su corriente nominal entre 3 y 5 veces la nominal. Es decir, si estamos hablando de un automático de 10 amperes nominales, en estos automáticos de fábrica uno la calibra en el magnético entre 30 y 50 amperes la corriente de disparo magnético. Si se dan cuenta, o si no lo aprecian, puede parecer una corriente alta, pero en realidad este ajuste magnético es bastante restrictivo. Estamos hablando de amperes y un cortocircuito muy fácilmente puede superar los cientos o miles de amperes. Por lo tanto, esta curva se recomienda para proteger circuitos resistivos, ¿ya? Como resistencia, que podemos tener ahí hornos eléctricos, podemos tener planchas, secadoras, pequeños motores domésticos como la famosa enceradora, las planchas, secador de pelo, etc. Pero ¿por qué se hace esto? Porque las cargas, toda carga tiene un pic de arranque. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el cuidado que hay que tener? La curva de un automático debe proteger el conductor a sobrecarga y a cortocircuito, pero también debe permitir el arranque de la carga. Entonces, el problema que se produce acá es que si la carga toma mucho corriente en el arranque y uno escoge una curva muy sensible en el magnético, lo que puede ocurrir es que el automático dispare al arrancar el equipo. Entonces lo que hay que hacer en la etapa de diseño es justamente prever esto. Y no cuando estemos en terreno estar cambiando la curva porque me quedo muy rápida. Cuando eso ocurre, ojalá que lo descubramos en la etapa de diseño, lo que hay que hacer es recurrir a la otra curva, no cambiar la corriente nominal. Ojo, yo tengo un automático de amperes y si veo que la carga está tomando más corriente que la que puede permitir arrancar la B, yo no aumento la corriente nominal del automático. Lo que hago es cambiarme una curva que sea menos sensible al cortocircuito. En ese caso encontramos hacia la derecha, que es donde aumenta la corriente, la curva C, ya cuyo magnético se regula entre 5 y 10 veces la corriente nominal. Es decir, si yo tengo un automático de 10 amperes nominales, su magnético se va a ajustar entre 50 y 100 en fábrica. Este tipo de curva se le llama curva mixta, que está pensada y orientada hacia todo tipo de alumbrado fluorescente, de descarga, estos industriales, iluminación LED, iluminación con transformador como los dicroicos, etc. Y cargas un poquito inductiva, mucho más que las que se usan en la B, como microondas, circuitos computacionales, motores, bancos condensadores y cargas en general que no tomen más de 5 veces la corriente nominal en el arranque, 5 veces la corriente nominal del disyuntor en el arranque. Es decir, ¿qué significa eso? Que esta curva no la puedo usar para una carga que tome más de 50, en este caso de 10 amperes, más de 50 amperes en el arranque, si no la estaría disparando. Y si fuera ese el caso, yo tendría que irme a la siguiente curva, insisto, no aumentar la corriente nominal, porque la corriente nominal se escoge, tal como lo decía al principio, por favor no se me pierdan, se escoge de tal forma de que la corriente nominal del automático sea menor que la corriente del conductor. La corriente del conductor nosotros la calculamos en función del consumo de la carga. Si nosotros seleccionamos de esa forma la corriente nominal, el resto del problema es curva.
Entonces, si la carga es muy pesada para partir y toma más corriente, existe la curva D, que en un automático, que en general significa que el automático submagnético se regula entre 10 y 20, es decir, para 10 amperes el automático se regula su disparo magnético entre 100 y 200 amperes. Esa es la curva D, de dedo. Y esto se utiliza ya para cargas más industriales, como máquinas de herramientas, tornos, fresadoras, bombas de agua, es decir, en general máquinas que parten con carga. Y que en principio matemático uno debe decir que no tome más de 10 veces de la corriente nominal del automático. Es decir, esta curva se utiliza para toda carga, que en el caso de 10 amperes, de tal forma que en el arranque esa carga no vaya a tomar más de 10 veces la nominal, es decir, para 10 amperes no tome más de 100 amperes en el arranque. Y existe una curva especial, que la dejé para el final, que es una curva muy sensible, que se llama curva Z, cuyo automático y su magnético en particular se calibra entre 2,4 y 3,6 veces la nominal, es decir, para 10 amperes su calibración va entre 24 y 36 amperes. Este automático normalmente se utiliza en circuito de control y su objetivo es reemplazar los fusibles, por ejemplo, que usan las pilotos, los fusibles que uso para proteger un circuito de domótico, un circuito de alarma, etcétera, para no tener que estar trabajando con fusibles de repuesto. Este dispositivo. Bueno, habiendo estudiado los 4 tipos de curvas, les cuento que siempre nace la pregunta, ¿quién es más rápido? ¿La B, la C o la D? Bueno, les voy a contar que la pregunta no es quién es más rápido, sino que quién es más sensible al cortocircuito. Porque si yo superpongo, si ustedes son observadores, esta es una gráfica a tiempo corriente, me doy cuenta que al superponer las 3 curvas, la B, la C, la D, y coloco aquí la Z, va a quedar por acá abajo, se dan cuenta que tanto el térmico como el magnético son muy similares. La diferencia real que hay en ellos es el umbral magnético. Por lo tanto, no es que uno sea más rápido que el otro, porque en realidad, en la práctica, todas estas curvas son igualmente rápidas. Es decir, si yo coloco en cascada un B, un C, un D, y coloco una corriente que puedan disparar los 3, se van a disparar los 3, porque probablemente porque los dos van a detectar la falla y la van a interrumpir al mismo tiempo. La diferencia está en quién permite, y aquí está el detalle, quién permite el arranque de la carga más pesada. ¿Cuál es la idea de la normativa? La idea es que el usuario, al momento de seleccionar o proyectar una curva, escoja una curva que esté lo más cerca del punto de arranque de la carga, sin que la carga bote el automático. Esa es la filosofía, esa es la técnica. ¿Ya? Porque uno podría decir, yo coloco curva D y permito todas las cargas, pero el problema que está haciendo ahí es sobrecargar por más tiempo el conductor innecesariamente. Por lo tanto, su línea o su canalización va a tener un tiempo de vida menor, porque cada calentamiento, a pesar que es un calentamiento relativamente pequeño, pero es calentamiento al fin y al cabo, va envejeciendo la aislación y con el tiempo va a tener que cambiarla porque va a ir perdiendo resistencia de aislación y va a empezar a tener fuga. Por lo tanto, va a tener que reemplazar toda la canalización. Entonces, al escoger la curva más adecuada al conductor, a la carga, usted va a tener una protección útil, selectiva para los arranques de las cargas, y su vida útil va a ser bastante aceptable y adecuada, porque no existen materiales eternos. Hagamos unos ejemplos numéricos. Un automático de 10 amperes, ya llego a la conclusión que el automático me sirve de 10 amperes, pero la carga me dicen que toma 4 veces la corriente nominal del automático en el arranque. Es decir, si yo multiplico 4 por 10 amperes, que es la corriente nominal, voy a llegar aquí a 4. Bueno, aquí esta curva va acá abajo en veces corriente nominal, es decir, divido
la corriente nominal, por 4 por la corriente nominal, por la corriente terminal me va a dar 4. Entonces, aquí está. Si ustedes se dan cuenta y trazo una vertical aquí, veo que la curva que toco es la B. ¿Qué significa eso? Que si yo trazo el punto de arranque de la carga y hago una vertical hacia la curva que toca es la que opera. Entonces, si se dan cuenta, está topando la curva B en la zona magnética, la zona de cortocircuito, que se demora 0,1 segundo, por lo tanto, ese tiempo es muy pequeño y no permite que la carga arranque. Entonces, ¿qué hay que hacer? Usar una curva más pesadita o que necesite más corriente en el arranque, que es la curva C. ¿Qué significa eso? Que si yo trazo una recta, perdón, del punto de arranque, que es 4 veces, voy a ver que donde toca la curva finalmente es en la zona térmica, que es una zona muy lenta, y me va a dar 6,5 segundos de arranque. Por lo tanto, con eso normalmente arrancan todas las curvas que se conectan a las curvas C. Por otro lado, si cambio el ejemplo a una carga que tome 7 veces la nominal, que es eso, nuevamente hago el ejercicio y veo que ahora la curva C está botando el arranque de la carga. Por lo tanto, me voy por la curva D y hago el mismo ejercicio 7 veces y hago el trazado y me doy cuenta que me está dando casi un segundo en el arranque, que también es un tiempo aceptable para este arranque. Ahora, si no lo fuera, ya tendría que ir a protecciones especiales, como son los relés térmicos o los guardamotores, que tienen curvas más lentas para hacer el arranque de estos cargas. Porque recordemos que los automáticos son curvas de línea, son curvas de la canalización, no son curvas para la carga. ¿Ya? A pesar de que se utilizan en los casos que esto es posible, que es en el gran volumen de las cargas, excepto en los motores, donde existen relés térmicos y guardamotores, que solucionan este inconveniente. Bueno, si nos vamos un poquito más arriba en potencia, es decir, a cajas moldeadas, que en el caso de Legrand vamos de 15 amperes hasta 1600 amperes, y desde 16 kiloamperes de ruptura hasta 100 kiloamperes, en dos formatos automáticos, caja moldeado fijo, ya que el fijo es como un modular, pero más grande en potencia, y el caja moldeada regulable, que es el DPX, que puede llegar hasta 1600 amperes. Bueno, la curva del DRX, que es un automático fijo, también es termomagnético, como el modular que acabo de comentarles, y tiene una zona de sobrecarga y una zona de cortocircuito. Fijos, no tiene ajustes, ni en corriente ni en tiempo. Si usted necesita un elemento que permita y le dé un rango de regulación para poder salvar algún inconveniente o para tener ampliaciones futuras sin tener que estar cambiando el automático, existe la gama DPX, termomagnética. En ambos casos son categoría A, ya explicaré la que es categoría A, en donde aquí vamos a encontrar que en los más pequeños solamente regulamos corriente en la parte de sobrecarga, pero no en el magnético, y ya en los más grandes, de 250 amperes arriba, se puede regular tanto la corriente de sobrecarga como la corriente de umbral magnético. Pero no se puede regular tiempo. Si se dan cuenta, este es el eje de corriente y este es el eje de tiempo, y solamente puedo regular en forma horizontal, es decir, o desplazo la curva a la derecha o a la izquierda. Entonces lo que hacemos es bajar el ajuste de disparo o subir el ajuste de disparo, pero los tiempos de disparo son los mismos que trae de fábrica y que están definidos por la normativa correspondiente. ¿Cómo solucionamos el inconveniente para cargas de gran potencia que no pueden ser soportadas dinámicamente por estas protecciones? Ahí entra otra tecnología, que es la tecnología electrónica, que define 3 rangos de operación. No como estamos acá, una sobrecarga, un cortocircuito. Acá hay 3 rangos de operación. Está la zona de sobrecarga, que se llama largo tiempo retardo, y la zona de cortocircuito, esta se divide en 2. Una zona de operación de corto tiempo retardo para permitir la selectividad del automático, la operación del automático está aguas abajo, y una zona instantánea para poder proteger e interrumpir cortocircuitos
muy fuertes que se puedan producir muy cerca del tablero. ¿Ya? Este tipo de automáticos empiezan a presentar características distintas. Por ejemplo, esto los podemos encontrar en categoría B, siendo los magnetotérmicos categoría A. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que los categoría A no tienen retardos en su curva de disparo, no tienen retardos de tiempo. Si se dan cuenta, nosotros podemos regular los umbrales de disparo, pero no regular los tiempos. En este tipo de automáticos, yo puedo no solamente regular los umbrales de disparo en el eje horizontal, sino que también puedo regular en el eje vertical, que es el tiempo. Por lo tanto, uno puede retardar la protección que está agua arriba para darle tiempo a la protección instantánea u otro electrónico que esté agua abajo para permitir lo que ustedes conocen como selectividad. Bien, y gracias a esta tecnología existe la coordinación de protecciones. ¿Y por qué es importante conocer de este tema? Porque este tema siempre ha existido. ¿Y por qué la importancia hoy día de tener más claridad en él? Es porque se ha publicado en marzo de 2020 un decreto ley que en el diario oficial que pone en vigencia el Reglamento Técnico de Seguridad para Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica, que en su artículo 6 indica: toda instalación para consumo de energía eléctrica deberá ejecutarse de acuerdo a un proyecto técnicamente concebido, el cual deberá asegurar que la instalación no presenta riesgos para las personas o las cosas. No presenta riesgo para las personas ni las cosas. Y que tengan una coordinación y selectividad de protecciones, sea eficiente, proporcione un buen servicio, permita un fácil mantenimiento y tenga flexibilidad para permitir modificaciones o ampliaciones. Entonces, esto quiere decir que cuando entren en vigencia, bueno, nosotros el año pasado explicábamos esto, cuando entren en vigencia los pliegos técnicos, esto ya no va a ser una necesidad optativa, sino que es una obligación técnica, normativa. Entonces, por otro lado, les tengo otra noticia. A final de año, principio de este año, se ha publicado los pliegos técnicos completos de la norma, donde el 15, que habla sobre electromovilidad, se publicó en marzo, no sé, va a entrar en vigencia en marzo, el 14 de marzo, bueno, ya entró en vigencia. Y el resto de los documentos, como se publicaron posteriormente a ese, que estaría entrando en vigencia el 12 de julio. Es decir, al 12 de julio de este año va a estar 100% vigente la nueva normativa, con sus 19 pliegos técnicos. Bueno, ¿para qué nos sirve y nos interesa manejar este concepto de coordinación? Por dos cosas, porque cuando uno analiza la coordinación existen dos tipos de coordinaciones. Está la coordinación selectiva, que permite al usuario tener una continuidad de servicio y discriminación de falla, porque cuando se haya un cortocircuito, una sobrecarga, solamente va a botar el circuito fallado y no el resto de la instalación. Y por otro lado está la coordinación asociativa, también llamada afiliación, también llamada backup o en escalera, etcétera. Tiene muchos nombres, pero tiene que ver con el ahorro en el costo de las protecciones. ¿Cuáles son estas? Bueno, cuando uno habla de coordinación, lo que hace es analizar las características de los dispositivos de protección que están en serie, de tal forma de conseguir dos características. Se puede lograr una u otra, pero es raro tener las dos simultáneamente. Por eso uno siempre tiene que fijarse en la que más le interesa. Entonces uno puede tener selectividad, lo que evita que el disparo de dos dispositivos de protección que están en serie, cuando un defecto se produce agua abajo del que está ahí. Por ejemplo, yo hablo de selectivo, A y B son selectivos. Cuando hay una falla en B, produce la apertura de B y no el disparo de A. Eso es la selectividad. En cambio, la otra coordinación que podemos analizar es
es el poder de corte asociado a las protecciones cuando detectan una falla. ¿Ya? Y eso produce, cuando hay una falla en B, yo puedo coordinar o asociar las protecciones A y B de tal forma de que ambas protecciones habrán juntas o simultáneas, en lo contrario de la selectividad, de tal forma que la protección que está agua abajo pueda soportar mayor nivel de corte porque opera con la de arriba, de tal forma que la protección que está abajo no sea necesario que tenga un poder de corte del cortocircuito máximo que hable. ¿Y eso qué es lo que produce? Produce que pueda seleccionar automáticos de menor capacidad de corte o ruptura, y por lo tanto pueden ser más pequeños y más económicos. Esa propiedad se utiliza para ahorrar costos. ¿Dónde se puede emplear? Perdón, la primera, cuando tengo cargas críticas, es ideal tener y es imprescindible tener selectividad. Y la segunda, en cargas que no son críticas, o no prioritarias. ¿Ya? Porque vamos a encarecer la instalación si no es interesante, no es fatal, no pierdo dinero, no se muere nadie, no quiebra la empresa. Por lo tanto, la asociación es una medida bastante práctica. Veamos la selectividad. La selectividad, entonces, se basa en la coordinación de las características, o la comparación o la revisión, como quieran llamarla, de las características de funcionamiento de la protección, tales como la protección de sobrecorriente, dentro de los límites que indicarán los conceptos, de tal forma que cuando hay una falla en B, solamente dispare B. Ejemplo, con la selectividad entre A y B, que es lo que decía anteriormente, el defecto que se produce agua abajo de B no afecta a otra parte de la instalación porque abre solamente B. Ahora, la selectividad mejora la continuidad de servicio y la seguridad de las instalaciones, pero la selectividad tiene distintos matices, como todas las cosas en nuestra vida. Cuando uno habla de selectividad, habla de clases de selectividad, y les puedo comentar de dos, principalmente, que es la selectividad parcial y la selectividad total. Y estos dos tipos de selectividades se pueden complementar con las siguientes tecnologías. Selectividad amprimétrica, que es la que se realiza con automáticos termomagnéticos. Selectividad cronométrica, que se realiza con automáticos que tengan retardo de tiempo, como los electrónicos. Selectividad energética, que cuando uno analiza ya ahí le saca punta al lápiz y analiza aquí las energías que están en esa zona. La selectividad dinámica y lógica, que son selectividades propietarias de Lagrange, que permiten evitar el disparo del automático principal o aguas arriba en niveles de cortocircuito muy elevados. Todas este tipo de selectividades ustedes las pueden encontrar aplicadas en nuestro catálogo. Por ejemplo, hoy día en nuestro catálogo del GRAN 2018-2019, en la página 136, ustedes van a encontrar una tabla de selectividad en donde se indica columnas. Aquí veo una parte de la tabla, y en esta zona vamos a ver filas. Los que están en las columnas, el modelo y corriente nominal que están en la columna, son los automáticos aguas arriba, es decir, son los automáticos A. Los que están en la fila son los automáticos agua abajo, que son los automáticos de circuito, de ese tablero. Entonces, ¿usted qué puede hacer? Conociendo qué automático va a colocar arriba y qué automático va a colocar abajo, usted viene para acá y dice, ya, yo voy a colocar arriba un automático modular de 6 o 10 kilos, curva C, ya, de 40 amperes, y aquí en el circuito estoy colocando un automático de 10 amperes. Si usted intersecta el modelo del que está abajo con el modelo que está arriba, en curva y corriente, va a encontrar un valor. Ese valor es este punto. Entonces, con esto uno llega a la conclusión que si yo coloco abajo un automático de modular curva C de 10 o 16 kilos, 10-16 o 6-10 o 10-16 kilos, curva C con 1,40 arriba, curva C 6-10 kilos, 10-16 kilos, van a ser seleccionados
selectivos hasta 300 amperes. Para toda falla menor o igual a 300 amperes, opera siempre el automático B, es decir, el automático de 10 amperes. Sobre este valor de falla, operan cualquiera, ambos, inclusive. Ahí es cuando uno dice, no hay selectividad. Por eso este punto se llama límite de selectividad. Este valor se obtiene por ensayos que realizamos en nuestros laboratorios y los dejamos dispuestos para que ustedes los puedan usar y emplear en sus análisis. Bueno, en esta página ustedes van a encontrar toda la gama de productos que tenemos, tanto modulares como caja moldeada. Para facilitar aún más el uso y el análisis de esta propiedad, nosotros tenemos, voy a ver si hay una consulta. Ya. A continuación voy a contestar las preguntas. Déjenme concluir con esto. Ustedes van acá aquí a Legrand, al navegador, cualquier navegador, y colocan legrand.cl. Se van a acá se van a herramientas y ahí dice descarga de software. Y aquí aparecen, bueno, hay un software que tiene los CAD de todas nuestras protecciones, un software que permite ubicar tableros, el software de selectividad y social, este software. Y hay otro más completo, que está acá, bueno, aquí está el software para etiquetar los automáticos modulares. Acá al final dejé el que hace todo el estudio, todo el proyecto, que es el cálculo. Pero bueno, ustedes vienen acá y piden descargar este software, es gratuito. Tienen que estar inscritos, así que si no están inscritos, por favor, realicen la inscripción. Si es que ya se han inscrito y no tienen no se acuerdan de la clave, está el service de Legrand, que llaman a nuestro número de atención de servicio, y ahí pueden conseguir la clave, digamos. Bien, entonces yo el software ya lo tengo instalado, lo bajan, lo instalan y luego lo ejecutan. Voy a apurar que ya no está viendo el tiempo. Entonces, este software hoy día está actualizado. La versión que está en la red es del 2020. Ya, esta es. Acá tienen la tabla de asociación, la tabla de selectividad. Entonces aquí, ustedes en esta línea donde dice agua arriba, seleccionan el automático que está arriba. Están todos los automáticos, actuales y antiguos. Hoy día está vigente la línea de X, cubo. Entonces, por ejemplo, voy a ir a lo que les estaba mostrando en la página. Ahí están los de X. De X, curva C, ya digamos 10 kilos. Y aparecen todos los de 10 kilos. Y acá filtro por el que está abajo. Lo mismo, pero ahí está de X, BC. Pum. ¿Ves? Aquí está 10 amperes, 40 amperes arriba, 300 amperes. Aquí está en kilos. En la gráfica que tenía acá estaba en amperes. ¿Ya? Y por eso dice 300. Acá les aparece en 0,3. Y lo otro es el tema de la asociación. La asociación, a diferencia de la selectividad, es la propiedad que uno encuentra en los automáticos cuando operan juntos. Es decir, cuando la falla es muy fuerte, y la corriente, como la falla es seria, la ve el automático A, la ve el automático B, A y B, y operan simultáneamente. Entonces, ¿qué permite eso? Permite que el automático que está aguas abajo, como abre con el automático de arriba, el poder de corte asociado, es decir, esto se comporta como si fuera una protección, se ve mejorada. Por ejemplo, ¿qué dice la técnica hoy día? Dice que la capacidad de ruptura del automático tiene que ser igual o mayor a la falla que hay en el tablero. Entonces, si yo tengo un cortocircuito en barra de 20 kA, 23 kA, todos los automáticos de este tablero debieran ser 23 kA. Pero, si yo me voy a las tablas que les voy a presentar a continuación,
coloco arriba un 250 de 36 kilos y abajo un automático modular de 20 amperes, curva C, en 16 kilos, me voy a encontrar en la tabla que tengo una asociación de 30 kiloamperes. Es decir, el automático de abajo, el automático B, puede soportar 30 kiloamperes porque abre junto al automático de 36. Esa situación se llama asociación de protecciones, o coordinación de protecciones, o filiación, o acá. Bueno, esto se puede realizar en dos niveles, que es lo más común, es decir, entre el automático de circuito y el automático de general, circuito por circuito. Entonces uno lo que busca aquí que la asociación de todas las protecciones que hay entre el general y el de abajo, el de circuito, sea mayor o igual a la falla que hay en la barra. Ya, esta es una condición aceptada por la norma industrial, no aplicable a circuitos domiciliarios, bajo el estándar domiciliario. Entonces, para ello ustedes van a encontrar en la página 134 lo mismo que vimos anteriormente, pero ahora para la asociación. El automático que está en el circuito es el que está abajo, aquí en la fila es el que está abajo en el circuito, y el que está arriba es el automático de cabecera, lo que está arriba. La intersección del que está abajo con el que está arriba me da la asociación entre ambas protecciones. Nuevamente, esta situación la podemos ver en el XL Pro, aquí en esta tablita, igual que el caso anterior. Yo aquí selecciono el automático aguas arriba, voy a buscar la misma asociación que teníamos delante, de X, ahí está, estos son los antiguos, los nuevos modelos, ahí está, curva BC y aguas abajo, la curva a ver si quiero retroceder el asterisco de los... Este 16, este. Ok. Y aquí abajo, si quiero filtrar más, por ejemplo, este. Y ahí le va a dar la asociación entre que está arriba y que está abajo. Si no aparece el automático, ustedes buscan es porque no se puede. Entonces aquí me dice que si yo tengo un automático de 50 kilos, en 50 amperes, curvas B o C de 10 kiloamperes de ruptura, con agua de abajo 1,32 de 6 kilos B o C, la asociación entre ambos es 10 kilos, es decir, siendo este de menor ruptura, permite mayor corriente de falla porque está operando con el de arriba. Ahora, ¿qué les recomiendo? Que vayan a esta página o esta pestaña y coloquen directamente los datos acá. Vayan aquí donde dice protección. Si no saben la referencia, si la referencia la conocen, digítenla acá. Si no la conocen, búsquenla con estos filtros, por ejemplo, modular, trifásico, 40 amperes me parece que teníamos acá. 40 amperes. La capacidad de ruptura 10 kilos. Y aquí dice qué curva. Ya usemos la curva C. Y la habilitan. OK. Y aparece el automático arriba y su curva. Después vuelven a presionar y la segunda vez le va a dar el automático aguas abajo. Entonces, un polo, 10 amperes, 10 kilos, curva C. Por ejemplo, este. Y aquí le dice el agua abajo. Y lo interesante de esto es que aquí les da dos propiedades. Le da la propiedad de selectividad y la propiedad de asociación. Me dice que asociados estas dos protecciones llegan a 10 kilos y en la parte de selectividad son 300 amperes o 0,3 kilos. Y le entrega la curva. Si ustedes se van a la impresora acá, me puede dar un PDF con la información y lo pueden adjuntar a algún proyecto que estén realizando. OK. En honor al tiempo, voy a abrir el micrófono para que nos puedan hacer alguna consulta. Quedo atento a sus consultas. Ahí. OK, muchas gracias por su atención.
Ya, vi por ahí que decía, ¿dónde fue que decía? William, Dime. mira, eso mismo te iba a decir para que abriéramos las preguntas y respuestas, digamos, podemos seleccionar alguna de estas para poder responder a la gente que tiene dudas. Bueno, Ya, ok, aquí estoy viendo una pregunta de Hernán, me parece, sí, que dice, ¿cuál es la... Ah, ya. Ya, para PC UPS curva C. ¿Ya? Curva C. La D es para motores, la D es para carga resistiva, básicamente. Es la C. Después, ¿qué viene? ¿Hay algún curso para manejar el XL Pro 3? Sí, pero está un poquito complicado en este tiempo porque es un curso bastante largo que nosotros cuando lo hacíamos presencial lo dictábamos en 2 días. Entonces, este año, el año pasado no lo pudimos hacer porque nos dimos cuenta que los asistentes no podían estar más de 3 horas. Entonces, sí existe, pero en nuestra página francesa, ustedes pueden ver, lamentablemente voy a tratar de que se traduzca eso, hay unos demos en francés. Y este año vamos a tener que hacer algo porque como está entrando en vigencia la nueva normativa, y la nueva normativa utiliza muchos conceptos que están vertidos en el XL Pro. El de cálculo, la consulta, ¿cierto? Sí, sí lo hay, pero tendremos que publicar fechas en un futuro cercano. Siguiente, por favor. Dice, ¿cómo hay? Pregunto aquí. ¿Cómo hago? Hernán, nuevamente. ¿Hay algún curso? No, este ya lo contestó. Mauricio. ¿Cómo hago para coordinar entre marcas? Buenísima pregunta. A mi caso, a ver, ¿cómo digo esto para que no se malentienda? En la marca nuestra, como la que mencionas acá, Siemens, cada uno de nosotros somos competidores. Por lo tanto, como competidores, y la norma lo dice así, de hecho hay proyectos que aparecen, dicen, en el proyecto considerar una sola marca, porque las tablas y los programas que uno hace como marca son propios de nuestra marca, no son programas abiertos. Hay otros programas que son abiertos donde podrías, entre comillas, porque no existen tablas de coordinación y selectividad, de asociación y selectividad que permitan mezclar una marca arriba y otra distinta abajo. Para que esto funcione, tienes que usar una sola marca, la misma marca, desde el automático más pequeño hasta el automático más grande. Esa es la manera. Siguiente, por favor. Sí, el X... ya, la potencia de cortocircuito se calcula con el XL Pro, Cálculo. Ese programa, tú le vas dibujando el circuito de la instalación, vas indicando, dibujan los tableros, la alimentadora, le dicen la sección y longitud de alimentadores, y él inmediatamente cuando tú le vas dando datos, lo vas parametrizando, te va dando los cortocircuitos línea a línea. Te permite seleccionar la sección de los conductores, si van a ser de cobre, si van a ser de aluminio, y finalmente tú tienes como resultado un informe, un dossier del proyecto completo. Entonces la respuesta hay, sí, el XL Pro Cálculo hace eso. A diferencia del tool, que lo vi rápido porque es más breve, este solamente me permite comparar las tablas, mostrar tablas, pero no hace cortocircuito, permite comparar la protección de arriba con la que está abajo, pero no hace el cortocircuito. Eso lo hace el cálculo. Ok, siguiente, por favor. Para los luminarias de alumbrado público, ¿cuál es la curva? Bueno, C, la curva C. Todo lo que es alumbrado en curva C, a menos que, sí, la LED también, a menos que yo desconozco, he de reconocer que no es mi especialidad el tema de luminarias, pero en la C, a menos que haya una luminaria de mucha potencia y muy pesada que demande una curva D.
pero es raro. Yo no he visto esa situación. Yo por lo menos no lo he visto. Siguiente, por favor. Sí, pues el programa... Ya, existen dos programas. El XL Pro Tableros, que está en la página de Legrand, que es para ubicar tableros, y ahí puedes seleccionar todas las protecciones que tenemos en el catálogo, desde un modular a un corte en aire, como un DMX Cubo, pero eso es cuando ya está hecho el proyecto. O el XL Pro Calcul, que te permite hacer el proyecto, y él, como dato de salida, como te contaba, te entrega el listado de protecciones. ¿Ya? Y también te da la opción para exportar hacia el programa de tableros. ¿Quién más? Las licencias. No, son totalmente gratuitas. Son de descarga libre por ahora, así que aprovechen, por favor. No sé en qué momento te pueda cambiar. Sí, son anuales y permanentes. Lo que pudiera pasar más adelante es que la versión del 2022-25 se decida cobrar un derecho de licencia, pero hasta el momento eso no es así. Por lo menos la licencia que tú tienes actualmente en nuestra página es abierta, es libre. No así en Europa, en Francia les cobran unos dígitos. Y para tableros domiciliarios podemos considerar la protección general de la misma capacidad de ruptura de la protección de agua. Sí, de hecho se hace así porque en aplicaciones, en protecciones domiciliarias, normalmente el nivel de ruptura es bajo. Estamos hablando de alrededor de, bueno, nosotros tenemos protecciones de 6 kilos y los niveles de cortocircuito en residencia son bajos, no superan los 6 kilos. Así que nosotros por lo menos tenemos una gama completa en 6 kilos, no tenemos, por ejemplo, hay otros que tienen 3 kilos o 4,5 kilos, entonces nosotros pusimos un solo valor, 6 kiloamperes de ruptura, y con eso te salvas todas las instalaciones, no tienes para qué estar haciendo cálculos. Así que sí, 6 kilos para la casa, a menos que alguien te diga que el cortocircuito en la casa o en el recinto es más alto. Ya. Si tú me preguntas a la norma de hoy día, no. A la norma de julio, sí. La norma que va a entrar en vigencia en el 14 de julio viene muy estructurada hacia la IEC 364. Y este documento, este software de que le puedo cálculo, está en base a la 364, que es mucho más restrictiva que la nuestra actual, por lo tanto, se acepta. Se acepta en nuestro país. Si la norma no dice que uses otra normativa, siempre y cuando la que uses sea más exigente que la chilena. Tú no puedes bajar el nivel de seguridad, tienes que aumentarlo. Y si eso lo demuestras con un software, se acepta como antecedente técnico. Especialmente en julio, que ya va a estar la nueva normativa. Ok. Es posible que los envíe los pliegos. A ver, José, hay una persona que es Salvador, mi colega, le acaba de colocar aquí en el chat un link donde pueden descargar los documentos normativos correspondientes. Siguiente, por favor. Parece que esta es la última. Sí. Ah, no, Ariel. Sí, están en la página web del SEC. Ahí tienes que buscarlo. De hecho, el link que te acaban de mandar es justamente el camino para llegar a él. Sí, es una afirmación. Está en el SEC. ¿Algo más? Parece que ya... No sé si yo algo en el tintero. Gracias a ti, Hernán. Muchas gracias. Sí, hay capacitaciones de protecciones diferenciales. Tienes que estar atento a la publicación de nuestros cursos, tanto aquí con los colegas de Artel como en nuestra página oficial. Gracias, Hernán, a ti también. Muchas gracias a todos. Por lo que veo ya no
La última consulta. No. Ya. Muchas gracias a todos. Dejo con usted a Claudio para que pueda realizar el cierre. Bueno, William, nada más que agradecerte por tu tiempo, también agradecer a la marca Legrand por esta información que van brindando a través de estos webinars, a la gente que se conectó. Para algunos ahí habían algunas personas que preguntaban si esta capacitación la vamos a subir a algún lugar. Nosotros normalmente vamos subiendo a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro canal de YouTube. Cada una de estos ciclos de webinar o capacitaciones. Y la idea es que puedan estar atentos a la sección de actividades que tenemos en nuestra página web. Ahí las vamos publicando de manera semanal. Así que eso, agradecerle a todos los que se conectaron y nos vemos en un pronto webinar. Gracias, William, por tu tiempo. No, ustedes, pues. Estamos aquí siempre atentos a sus necesidades. Muchas gracias a todos y nos veríamos en un nuevo webinar. Hasta luego. Ya, hasta luego.